li donant la benvinguda Carlos González. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, amigo. Bueno. Voy a pedir que pongan el power porque hay una imagen previa que va a ilustrar un poco lo que vamos a ver. Voy a darme un toquecito para... Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Ah, sí, que ahí puedo verla. Gracias. Bueno, ante todo dar las gracias a Guillén y a todo el equipo de Poc a Poc, porque desde la humildad de su corazón hacen grandes encuentros. Así funciona el corazón. Humildad no en el sentido de reprimir el orgullo. Eso es una de las trampas de la dualidad que hoy hablaremos, ¿no? Humildad en el sentido de humus, de tierra fértil, de ser fértil a los demás. Y eso es lo que yo he sentido aquí, ¿no? Cuando me he sentido también acogido. El equipo, el mismo Guillén, que ama tanto la tierra, se ha convertido en tierra fértil, ¿no? Así que muchas gracias por estos encuentros maravillosos y felicidades por estos 10 años, ¿no? A todo el equipo, a todos los colaboradores. Y luego quiero agradecer vuestra presencia y atención a todos los que estáis aquí. Y quisiera empezar hablando de esa presencia y esa atención. Porque la presencia y la atención son los dos grandes dones que todos tenemos. No importa que seamos pobres, no importa que estemos llenos de ira, no importa que seamos asesinos, no importa que seamos santos. La presencia y la atención es un don que todos llevamos dentro. Y es la esencia para lograr el cambio en la humanidad, para ser nosotros mismos, para alcanzar la belleza de la humanidad y más allá. Entonces, gracias por vuestra presencia y atención. Esa atención de la que Patch Adams la volcó en atención a los demás. ¿Lo veis? Era capaz de ver la belleza donde los demás solo veían la fealdad. Todo lo que nos explicó, ¿no? La atención a los demás. Pero luego vino Satish Kumar y puso la siguiente parte. Es como un mecano que vamos armando. Y dijo, todo eso está muy bien, pero si no hay la atención a ti mismo, no vas a poder atender a los demás. ¿Qué les vas a dar si no hay tu atención? Y nos introdujo el amor a nosotros mismos. Ese amor a nosotros mismos que se traduce en 3 niveles. En el nivel de llevar ese amor a nosotros mismos para explorarnos por dentro sin juicios y encontrar nuestra belleza interior. El amor a nosotros mismos para poder amar al otro y descubrir la belleza interior del otro. Y el amor a nosotros mismos para poder descubrir la belleza, el amor potencial que hay en la humanidad. Gracias a ti. Gracias, Patch Adams. Pero David, ¿dónde estás? No te veo. Hoy, ahora te toca a ti. David Orr puso el siguiente ingrediente en esta comida, ¿no? Y puso la atención sobre el ser que nos sustenta sin pedirnos cambio, la tierra. Y puso la atención sobre la tierra, dando ese ingrediente fundamental. Así que los 3 anteriores ponentes, que no sé por qué nos llaman ponentes, porque me da complejo de gallina, ¿no?, de poner huevos, habían hecho como los ingredientes fundamentales de esta comida. Y ahora me toca a mí dar otro ingrediente, ¿no? Bueno, hemos dicho que gracias por vuestra atención y vuestra presencia. Ahora queda la presencia. Pues mirad, sin presencia no hay atención. Por lo tanto, lo demás no se puede sostener, ¿no? Entonces, la presencia es el yo soy, sin adjetivos. Eso es la presencia. Y esa presencia es la que en nuestra educación hemos perdido. Ahora veremos por qué, ¿no? Y esa presencia es la que tan maravillosamente Patch Adams encarnaba cuando se subía a un ascensor. Bueno, echaba varias horas en
en la ciudad y se subía a los ascensores, lo explicó en la charla de la fundación, si algunos no estabais. Y una de las cosas que hacía en su época loca, que es toda su vida, incluida ahora, ¿no? Pero al principio él sintió un dolor porque veía que la humanidad hacía cosas injustas, crueles, etcétera, ¿no? Y estaba en el drama, incluso acabó en un psiquiátrico. Y una de las cosas que hizo en su cambio, ya cuando salió de esa parte trágica de su drama, podríamos decir, es decir, yo quiero hacer algo por la humanidad a través de la alegría. Porque la alegría desdramatiza. Porque la humanidad está atrapada en el drama. De ahí emanan todos los demás problemas. Hay que ir a lo esencial. Entonces, él hizo algo maravilloso. Se dio cuenta que los ascensores, todo el mundo se daba en la espalda, o el culo, como él dice, ¿no? Entonces él entraba en el ascensor y se ponía de frente al otro. Y le miraba a un palmo de distancia. ¿Qué es lo que le estaba regalando al otro? Presencia y atención. ¿Lo veis? Ese es el regalo que todos llevamos dentro. Ese es nuestro poder, la presencia y la atención. Pero nadie nos ha enseñado a utilizar la presencia y la atención. Porque si supiésemos utilizarlas desde el corazón, ya no habría dramas en el mundo, ¿no? Entonces, fijaos en esta escena de la película Entre Maestros, en el que Lucy explica un drama, una tragedia, de esas que veremos ahora cuáles son su causa, ¿no? Y entonces sus compañeros no tienen experiencia. Pero la sabiduría siempre tiene otra forma. La sabiduría es aplicable a todo. La sabiduría de estar en la cárcel, la sabiduría de estar amargado, la sabiduría de estar feliz. La sabiduría se puede aplicar a todo. Entonces, aquí había la sabiduría del ignorante. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudarte porque no hemos vivido esto, no nos podemos imaginar ni siquiera tu dolor. Y entonces uno de ellos dice, abracémosla, ¿no? Y fijaos qué poco espacio ocupa la clase. Es una clase pequeña, es cierto, pero en el abrazo casi no ocupa espacio. Y ahí estaba Lucy, ahí en medio, ¿la veis? Que había vivido su tragedia siendo acogido por otros. Presencia y atención, la receta mágica. Incluso sin saber nada. Y otra receta mágica es la alegría del corazón. Una cosa que no sale en la película, en esta escena, que es muy divertida, que es de la sabiduría del adolescente. El adolescente sabe pisar la raya de lo prohibido y sabe mofarse del drama. Curioso. Y en medio de todo esto, uno de ellos, no recuerdo quién, dice, ¡qué olor a sobaco! O sea, en medio de ese acto de amor surge la alegría, en forma adolescente, ¿no? Entonces, todo esto nos lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Ese es mi ingrediente. ¿Por qué dramatizamos la vida? ¿Por qué es necesario que Patch Adams haga lo que hace? Que Satish Kumar tenga que hacer lo que hace, que David Orr tenga que hacer lo que hace. ¿Por qué? Sí, les hace muy felices, pero les haría más felices no tener lo que hacer. Entonces, entremos en el por qué. Y para entender el porqué de las cosas, se tiene que hacer desde la sabiduría de la inocencia, del niño, es decir, sin juicios. Como ese maestro que luego se interpretó de tantas formas llevando a la iglesia, ese maestro Jesús dijo, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y vamos nosotros y lo interpretamos en dualidad, que el reino de los cielos no está en la tierra. Esa es la dualidad de la que hablaremos ahora. En ningún momento dijo que el reino de los cielos no está en la tierra. Tan solo dijo que si no sois como niños no podéis entrar. Es decir, que si no traspasamos, dejamos atrás los juicios, no enfrentarse a ellos, porque juzgar a los juicios no te salva de los juicios, es traspasarlos, ir más allá. Es decir, que los juicios son lo que nos atan al drama. Sin juicios no habría dramas. Entonces esto hay que mirarlo con mirada inocente. Y bueno, la mirada inocente,
La sabiduría de la inocencia, cuando se lleva a la mente, ese gran don del ser humano, la mente, ¿en qué se traduce? En lo que llamo yo el espíritu científico. El espíritu científico es la mirada sin juicios. El científico averigua leyes de la naturaleza porque no las juzga. No juzga la naturaleza y dice, ¡qué mala es la naturaleza! ¿Lo veis? En cambio, no aplicamos eso al conocimiento interior. Entonces hay que llevar ese espíritu científico que se ha aplicado fuera, llevarlo adentro. Ese espíritu científico que de alguna forma yo como físico aprendí en la facultad. Y mi gran descubrimiento fue que esa potencia, esa forma de mirar que se aplicaba en la física teórica, universos paralelos, agujeros negros, parece otra realidad, y sin embargo es la base de esta realidad. Curioso, ¿verdad? Llevar esa potencia al mundo interior, como herramienta de autoconocimiento. Además, esa herramienta en el lenguaje universal de la ciencia no tendría enemigos. Ninguna creencia se opondría a ella. Y ahí empezó mi historia, ¿no? En llevar el autoconocimiento a la enseñanza, que para mí es la segunda alfabetización del mundo. Pero volvamos a esto. ¿Por qué no somos felices? ¿Cuáles son las causas? Con espíritu científico. Quiero saberlas. Ha llegado el momento. Hay algo en el ambiente que nos permite averiguar. Antes hemos dado muchos tumbos, muchas filosofías inútiles, porque todas esas filosofías no nos han sacado del drama. Una ONG con todo el corazón del mundo tampoco puede sacarte del drama. ¿Qué hace? Te acompaña, presencia y atención. Pero necesitamos la sabiduría en nuestra mente para saber cómo se origina el drama. Para ello vamos a hacer una experiencia con otro poder fantástico que tenemos. Atención, presencia y el tercero es la imaginación. Sin imaginación no podemos cambiar nada. Es imposible. Entonces vamos a emplear esa imaginación para retroceder al pasado. Vamos a ir a una escena del pasado que probablemente todo el mundo reconoceréis. Y esa escena discurre de la siguiente forma. Hay, aproximadamente hace unos 3 siglos, hay un hombre sentado debajo de un árbol. Y está pensando, pero está pensando en un estado de sabiduría, de conexión con la sabiduría, que es el duerme-vela. Ese duerme-vela que muchas veces estamos en el sofá, en la televisión, y estamos entrando en el duerme-vela, pero no sabemos utilizarlo para descender información, sabiduría. Y entonces en ese duerme-vela se estaba haciendo una pregunta. Era un científico. Dice, ¿cómo es que los objetos caen? Todos caen al suelo. ¿Por qué no caen hacia arriba? ¿Veis? La sabiduría de la inocencia, no hay juicios. Es cambiar el drama por la curiosidad. Ese es el gran paso que tenemos que dar en la educación y en nosotros mismos. Porque la curiosidad sustituye al juicio. ¿Por qué fulanito está enfadado? ¡Qué curioso! No te sientes ofendido. Es muy importante llevar la sabiduría a nuestra mente. Y entonces, este gran científico está en sus cavilaciones, preguntando cómo es que los objetos caen. Quiere entenderlo, quiere escribir fórmulas matemáticas. Y de repente, cae. O sea, es tal su deseo de conocer aquello, fijaos lo poderoso que somos el ser humano, es tan grande su anhelo de conocerlo, que la propia naturaleza es manejada por su presencia y su atención, y cae una manzana sobre él, en su cabeza, le impacta un manzanazo muy rentable para la humanidad. Y entonces se le hace la luz, y se hace una pregunta ya de otra dimensión. Dice, bueno, ¿y por qué la luna no cae? ¿Cómo es que la luna no cae si está allá arriba? Y entonces esa entra en una nueva dimensión, la dimensión de las leyes universales. Se da cuenta que la ley de la gravedad no solo explica la caída de los objetos en la Tierra, sino que explica el movimiento de los astros. Entra en otra dimensión. Entonces debemos entrar en otra dimensión en nuestra mente para entender por qué dramatizamos la vida, ¿no? A partir de entonces empieza el mecanicismo, avanza muchísimo la ciencia, la tecnología, y finalmente ese mecanicismo se va agotando y entramos en el nuevo paradigma, con la cuántica, la relatividad. Y ya veis
que los físicos teóricos hablan de realidades que parecen que son realidades inalcanzables. Y sin embargo, es la base de nuestras realidades. Muy importante empezar a pensar como ellos, que son como niños. ¿Veis siempre las imágenes de Einstein? Ayer Pachadan llevaba un Einstein aquí. ¿Por qué llevaba un Einstein de otro científico? Porque se asocia el Einstein con la sabiduría de la inocencia. Es como un niño, sacando la lengua, jugando con un yo-yo. ¿Lo veis? Ese es el espíritu científico. Ese que la mayoría de los físicos no tienen, pero Einstein sí. No tenía ni cátedra ni universidad, solo un empleo en una oficina de patentes. Dice, mi laboratorio es mi bolígrafo. Fijaos el poder que llevamos dentro. Pues yo os invito ahora a ser esos científicos de vuestra propia vida. Empezar a ver vuestro mundo interior sin juicios. Pero antes necesitaréis unas cuantas pistas. Entonces, fijaos que todo el mundo aceptamos, porque así hemos sido educados, que en el universo hay leyes, las leyes de la física. Las aceptamos. Pero esa educación en dualidad que hemos recibido y sin espíritu crítico, no nos damos cuenta de que hay una lógica ahí evidente. Es decir, si existen unas leyes físicas del mundo exterior, ¿por qué no van a existir unas leyes físicas en nuestra mente? El juicio tapa todo eso. Es que esa persona es mala, es que lo has hecho muy mal, es que te tienes que confesar, es que has pecado. Matas el espíritu científico, desaparece. Entonces, igual que hay leyes fuera, existen leyes en nuestra mente. Y la humanidad ha vivido bajo un conjunto de leyes llenas de una lógica bien estructuradas, como las leyes de la naturaleza, que algunos en las tradiciones han llamado la dualidad, y que a mí me gusta llamar más el paradigma de la desconexión. Porque ese paradigma, al dividirnos por dentro, ha separado a nuestro ego, ese ser maravilloso, tan vituperado, tan apaleado por las tradiciones espirituales, por la psicología, ha separado a nuestro ego de nuestra esencia, de nuestro corazón. Amigos, el miedo existencial que sentís, el miedo a estar solos, el por qué cedéis ante cosas que no queréis, es muy simple. Es porque vuestro ego, que es el centro de conciencia y de sentir en la vida, en la tierra, está separado de vuestro corazón. Y no sois culpables de ello. No hay culpa. Y lo digo aquí. No. Hay un programa, unas leyes, como las de la naturaleza, que son las de ese paradigma de la desconexión. Y si no las conocéis mínimamente, no podréis maniobrar para conectar vuestro ego a vuestro corazón. Fijaos que se llama los caminos del ego al corazón. No un único camino, muy importante. No exigir a nadie nuestro propio camino. Es decir, no se trata de dejar el ego atrás. Eso no sería un movimiento del corazón. Las tradiciones están inundadas de esto. No es eso. Es de cambiar la educación del ego en dualidad por una educación en un nuevo paradigma, de forma y manera que el ego por fin pueda estar conectado con nuestra esencia, con nuestro corazón, y deje de tener miedo. Un ego que se conecta con su corazón y con su esencia no tiene razones para ser egoísta. Y además, camina sin miedo. Ese es el honor que tenemos en estos tiempos. Esto no era posible en la Edad Media. No estaba al alcance de los santos, ni siquiera de los santos. Ahí estaba su mérito. Pero nosotros tenemos ahora el poder de llevar esta sabiduría a la mente. Y diréis, ¿y entonces por qué la dualidad? Hay que mirarla desde la inocencia también, y desde el corazón. Fijaos, puede que sintáis una rebeldía en vuestro ego. Así que ha habido un programa dentro de nosotros que nos ha hecho sufrir. Cierto. Así que nos ha desconectado de nuestra esencia. Cierto. Así que ha provocado miedos en mí, división, y nos ha llevado a las guerras, a los enfrentamientos, a múltiples religiones, a separarnos por todo. Cierto. ¿Y entonces por qué? Si vamos al juicio, si perdemos el espíritu científico, no lo entenderemos. Pero ahora vamos a ese espíritu científico que está conectado al corazón, a diferencia del método científico. Y obtendréis una clara respuesta.
La respuesta está en esos mismos santos. En Francisco de Asís. No humillemos a Francisco de Asís poniéndole el san delante. Estuve con unos capuchinos haciendo formación allí en Colombia y aprendí muchísimo de ellos. De hecho, el centro, lo que os voy a explicar, está inspirado por ellos. Entonces, ellos no hablan de San Francisco, porque es ir contra la esencia. Él trataba como hermanos a los demás. O sea, lo último que quiere un auténtico santo es que le llamemos santo. ¿Ves? Son las trampas de la dualidad. La dualidad crea jerarquías. Es decir, yo estoy por debajo de Francisco. No estamos entendiendo a Francisco. O el mismo Jesús. La dualidad hace que cojamos los trozos que nos interesa del Evangelio para vivir esa dualidad. Cuando Jesús dijo, entre otras cosas, haréis lo que yo y más, y también lo digo aquí dentro. ¿Y por qué podemos hacer más? ¿Porque somos más listos? No, porque vienen unos tiempos diferentes. Eso otorga un gran crédito a los santos, entre comillas, a Jesús, claro, porque además le reconocemos. Pero ahora no podemos hacer lo que ellos hicieron. No podemos verlos como autoridades. Ahora no hay autoridades. Las autoridades son necesarias cuando el ego no está conectado con el corazón. No necesitáis autoridades. No creéis vuestra propia autoridad, porque entonces querréis someter a los demás. Vamos a trascender el juicio y la autoridad. De forma que la humanidad se pueda abrazar por fin de corazón. No por compromiso. No para desdramatizar y ir al drama siguiente. Entonces, la base de todos nuestros dramas, guerras, etcétera, y las que tenemos en casa y en clase, es unas leyes que operan en nuestra mente. Una cosa que aprendí en la Facultad de Física, fundamental, es la diferencia entre ciencias experimentales y las matemáticas. Se emplea siempre mal, se ha dicho en física, en muchas ciencias experimentales, en medicina, esto está demostrado, ¿no? Tú una ciencia experimental no puedes demostrar absolutamente nada, puedes evidenciar. Porque cuando tú descubres una ley física, como Newton, nadie te garantiza que un segundo después esa ley cambie. Por eso la única ciencia exacta son las matemáticas. Eso es muy importante los educadores. Cuando explicáis algo en ciencias, es una mirada, es una visión, no es la verdad. Buscar teorías diferentes para contrastarlas, porque si no vais a encerrar a vuestros alumnos en las teorías del libro de texto. Y así dais el libro de texto. Pero comparáis, ¿no? Bien, entonces, esa dualidad dentro de nosotros está constantemente creando ese drama. Y esa dualidad tiene niveles, y ahí viene la trampa. Uno dice, ¿cuánto he avanzado? Claro, hay la dualidad grosera, podríamos decir, que es la que las personas están matando en la guerra. Por ejemplo, y odiando, ahora mismo está ocurriendo. Aquí no, o la dualidad del asesino. Yo aquí no veo ningún asesino, sino que levante la mano. Por lo tanto, quiere decir que hemos hecho un recorrido dentro de la dualidad hasta, y si estáis aquí, es que ya estáis empezando al menos los niveles sutiles de la dualidad. Quiere decir que son las mismas leyes de la dualidad, pero en menor intensidad. O sea, ¿tenemos guerras? Sí. ¿Con nosotros mismos? Sí, porque no nos amamos a nosotros mismos. ¿Lo es? Entonces, ahora hay que descubrir esos niveles sutiles de la dualidad. Ya sabemos que no queremos la guerra. Esos sitios donde no vemos la guerra, dentro de nosotros, en clase, en los demás sitios. Ese es el trabajo que hay que hacer ahora, podríamos decir. Bueno, vamos a avanzar porque si no... Vamos a ver cómo opera esta dualidad, con un ejemplo concreto. Esta escena de la película, en la que viene una experta en artes marciales, Eva Sandoval, y les enseña lo que parece una defensa personal. Pero no elegimos a Eva Sandoval porque fuese una persona que solo enseña eso, una persona espiritual. A través de eso, es uno de los trucos en enseñanza, a través de la materia, a través de lo que le gusta al adolescente, defensa personal, sobre todo a los chicos, pues se les enseña espiritualidad. Y entonces aquí tenéis un ejemplo muy claro.
Llega la Eva Sandoval y les enseña cómo quitarse de alguien que te atrapa por detrás, porque te quiere robar, te quiere violar, lo que sea, ¿no? Te está sosteniendo desde atrás. Entonces, coge a un chico muy alto y a una chica. Entonces dice, libérate a la chica. Y claro, no puede liberarse. ¿Qué hace la chica? El chico le tira hacia atrás y la chica tira hacia adelante. ¿Y quién gana siempre en eso? El más fuerte, y el más fuerte es el chico. Por lo tanto, no se libera. Ahora viene la maestra, Eva Sandoval, y se pone en lugar de la chica. El chico hace la misma fuerza, ella es chiquitita, muy chiquitita, el chico fuerte, pero Eva Sandoval actúa en otra dimensión. En vez de tirar en contra, que eso es la dualidad, coge los brazos y los tira para arriba y se libera. Además, eso si te ocurre de verdad, el otro no se lo espera. Es que no, haces así y te liberas. Fijaos, eso es la fuerza, las leyes invisibles que hay en nuestra mente. Así hemos sido educados, pero no las vemos. Entonces, os invito a conocer las leyes de la dualidad. Es fundamental para saber cómo está actuando en nuestra mente. Mirad, el amor en el sufrimiento es el gran regalo de la dualidad. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene la dualidad? Que no termino de explicarlo. La dualidad nos permite reconocer, el sentido espiritual de la dualidad es reconocer el amor en el drama y en la tragedia. Por eso los santos, por eso los grandes sacrificios. Pero ahora viene una segunda etapa, ese nuevo paradigma. Reconocer el amor en todas partes y sobre todo la alegría, sin necesidad de drama. Ya es como, hemos hecho un currículum, el currículum de la dualidad, ¿lo veis? Al fin hay un fin espiritual, es reconocer el amor. Pero eso ha creado lo que se llama los órdenes del amor, que reconocemos el amor solo en determinadas partes. Incluso caemos en trampas. Por ejemplo, decía Satís, en lugar de la guerra, la paz, ¿no? Son como polos. ¿Qué pasa si empezamos a entender el propio sentido de la guerra? No significa que estemos de acuerdo con la guerra. Significa ver desde el corazón al quien causa las guerras. ¿Lo es? Trascender los polos. Porque muchas veces, no es el caso de Satís, obviamente, pero se hace en las escuelas, el día dedicado a la paz, ¿no? Se hacen días dedicados a la paz y luego no hay paz en clase, ¿no? Es ridículo. Eso es la dualidad actuando. No es que el profe lo haga mal, es que existen unas leyes actuando sobre él que él desconoce. Busca la paz, pero crea drama. Si no conocemos eso en nuestra mente, no nos podemos liberar de ello, ¿no? Bien, entonces, la dualidad es eso. Mirad el Cristo crucificado, por aquí lo tenéis, ¿no? ¿Por qué la Iglesia coge de todos los fotogramas del Evangelio el Cristo crucificado? Una de las cosas que hace la dualidad es seleccionar un fotograma de algo, porque si no, no puede hacer guerra. Porque si lo ves holísticamente, tú no puedes enfrentar las cosas. Entonces, en nuestra mente hay un programa de que nos fijamos en determinadas cosas e ignoramos otras. Y eso fomenta la dualidad y el enfrentamiento. Entonces, se coge de todos los fotogramas de Jesús y se coge la cruz y el sacrificio. No es casualidad, porque se trata de reconocer el amor en el sacrificio. Lo es simple y es sencillo. Pero Jesús dijo muchas más cosas. Y ahora es el momento de aplicar esas otras cosas que dijo. ¿Lo veis? Por ejemplo, Jesús dijo, si no sois como niños, pero no os dijo cómo ser como niños. Porque si hubiésemos sabido ser como niños, es decir, no juzgar, nos hubiésemos ido de la dualidad y no hubiésemos podido vivir el amor en el drama. ¿Lo veis? Todo lo que digo no tendría sentido si vosotros no sentís que ahora viene una nueva forma de vivir, un nuevo paradigma, como lo queramos llamar, un nuevo mito para la humanidad, en el sentido amoroso y precioso de la palabra, ¿no? Si no sentís eso, no tiene ningún sentido mis palabras. Si no sentís que vuestro corazón os está empujando a vivir de otra forma, no tienen sentido. Entonces el corazón os empuja a vivir de otra forma, pero no puede entrar en el ego, porque el corazón no está en dualidad. Entonces debemos desprogramar el ego en dualidad para que el corazón pueda penetrar. ¿Qué ha hecho el ego, el héroe de esta historia? Muy sencillo,
como no puede conectar con su esencia, con su corazón, y necesita un centro de sentir, de identidad, lo que ha hecho es crear un corazón sucedáneo, como cuando no hay café y se crea un sucedáneo, que es el corazón del ego, que no es el auténtico, pero es auténtico para el ego, ¿no? Y ese corazón está hecho en dualidad. Por eso decimos, me has partido el corazón. Claro, ¿qué corazón te han partido? No el auténtico, sino el que está en dualidad. ¿Lo veis? Esos dibujos animados que siempre me han fascinado, que alguien le pega a uno y se rompe en trocitos, ¿no? Y luego en la siguiente escena vuelve a estar reconstruido. Esos dibujos animados son de gran sabiduría, porque dice cómo se encuentra la persona por dentro. Se encuentra rota, etcétera, etcétera. ¿Por qué en los dibujos animados hay animales? Porque los animales representan cosas de nuestro mundo interior. Al cambiar de paradigma, es tan fuerte el cambio de paradigma que cuando nosotros cambiemos nuestro paradigma en nuestra mente, los animales actuarán de forma diferente, porque los animales están actuando en dualidad también. Por eso se matan entre ellos también. Y hay una gran armonía. Es decir, que cambiando nuestra forma de pensar, no solamente cambiaremos la humanidad, sino que cambiaremos la forma en que la misma naturaleza que nos acompaña, la naturaleza nos acompaña en nuestra forma de pensar y de sentir. Porque es un regalo, la Tierra es un regalo que nos hemos hecho a nosotros, ¿lo veis? Si cambiamos nuestra forma de percibirnos nosotros, la misma naturaleza cambiará. Porque, dices, la naturaleza, cuando idealizamos las cosas, la dualidad también hace que idealicemos las cosas en positivo. Es decir, la naturaleza es toda armonía. Es cierto, la esencia de la naturaleza es la armonía. Pero también hay crueldad cuando vemos esos reportajes, ¿veréis? Entonces, vamos todos juntos en esta nave. Si cambiamos de paradigma, también cambiará. Porque un león no tiene solo garras para matar, sino que es un símbolo del león interior que llevamos dentro. Entonces un león puede hacer muchas más cosas que lo que está haciendo en dualidad. Con esto os hablo del alcance. ¿Veis que es lo mismo que las leyes de la naturaleza? Pero fijaos, este nuevo paradigma es el paradigma de la conciencia, no es materialista. Por lo tanto, las leyes que hay dentro de nosotros y que cambian por ciclos, algunas, las esenciales no, esas leyes incluso cambian a la naturaleza, porque la conciencia está por encima de la materia. Eso es el nuevo paradigma. Bueno, pero volvamos a la vida cotidiana, que es lo que nos interesa. ¿Hemos perdido el power? Lo recuperamos. Estábamos con esta imagen de aquí. Entonces va Eva Sandoval, que es la siguiente, vamos a pasarla, y fijaos lo que hace. Aquí veis el levantamiento de brazos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a matizar esto que es muy importante, porque se trata que reconozcáis esa dualidad en vuestra vida. Ahí está. Entonces, la dualidad hace que actuemos por la fuerza en vez de por el poder del corazón, o el poder de la sabiduría. Entonces eso hace que a una fuerza, a algo que nos estorba, pongamos nosotros otra fuerza. Y se cumple la tercera ley de Newton. Mira por dónde aparece Newton otra vez. Y si yo aprieto la pared con el dedo, ella me devuelve la misma fuerza, y si aprieto más se me rompe el dedo. ¿Lo veis? Es la tercera ley de Newton. Perfecto. Pues esa es la forma, esta metáfora, tenéis que reconocerla en vuestra mente. Cuando alguien dice algo que no me gusta, ¿cómo actúo? Según la tercera ley de Newton. Eso es cómo se empieza a generar el drama. ¿Queréis eliminar el drama en vuestra vida? No lo eliminaréis siendo buenos. La Madre Teresa no ha eliminado el drama en el mundo. No basta ser buenos. Buenos y malos es dualidad. Tenemos que entender cómo funciona el drama, cómo lo estamos creando. Pues cuando a una fuerza oponemos otra fuerza, empieza la dualidad y el drama. Y lo hacemos inconscientemente. Se trata de aprender a observarlo. Y cuando te pilles haciéndolo, te ríes desde la sabiduría del niño. Porque si te juzgas por hacerlo, más drama. Drama al cuadrado. Muy importante esto. ¿Veis lo de ser como niños por dónde va? ¿Lo veis? La dualidad es un juego. Para el espíritu es un juego. Porque cuando teníamos a Jesús crucificado, esa imagen que daba miedo de pequeño a mí, cuando entraba a las iglesias, lo que se crucifica ahí no es el espíritu ni el alma. Ellos son inmortales, estará a salvo. Quien se sacrifica ahí es el ego y el cuerpo físico. Los grandes héroes de esto son el ego y el cuerpo físico. Me explicaron los capuchinos que San Francisco
Francisco de Asís, se castigaba el cuerpo, los cilicios, aquello. Tenéis que tener en cuenta que aparte del paradigma de la dualidad, hay el paradigma cultural de cada época, que es lo que llamo lo importante y que cambia. ahora no lo harían los monjes, obviamente, ¿no? Pero él es educado en aquello. Igual que él sufre la ley, experimenta la ley de la gravedad, él experimenta las leyes de su sociedad. Es como ha sido educado, es como ha recibido a la Iglesia, es como ha recibido a Jesús. Por lo tanto, se fustiga. Y claro, yo preguntando a un novicio allí, claro, esto es dualidad absoluta. Dice, sí, pero no sabes una cosa. El día que murió, pidió perdón a su hermano cuerpo por haberlo maltratado. Todo un Francisco de Asís necesitó una vida para darse cuenta, porque llevaba un programa dentro, no porque fuese tonto. Pero veis que su bondad no bastaba, no basta la bondad. No basta oponer la bondad a la maldad, porque eso es el juego de la dualidad. El corazón tiene sabiduría. Necesitamos llevar esa sabiduría a nuestra mente, hacer sabia nuestra mente. No podemos marginar a nadie. El corazón no dice, yo soy más importante que la mente. El corazón no dice, yo soy más importante que el ego. Es el ego en su programación que se cree inferior al espíritu. Pero es la programación que ha llevado. Entonces, el ego ha sido programado para no amarse a sí mismo. Y de ahí vienen todos los problemas. Y por mucho amor que pongas, si no cambias la programación mental del ego, no vas a poderte amar a ti mismo. Es como, el ego es como un ordenador que hay programas, ¿lo ves? Y esos programas son los que causan los encuentros, las creaciones en la vida. Es fantástico. Esos programas nos permiten experimentar sentimientos. Porque claro, si no hay un programa, si no hay idea de lo que tenemos que hacer, ¿qué vamos a experimentar? Pero en la dualidad quedamos encerrados en nuestra propia experiencia, en el dolor, porque el ego no tiene libertad. El ego en dualidad nace esclavo, súbdito de su cultura y de su familia. Hasta el mismo Francisco nació súbdito de una época, aunque supo trascender muchas cosas. Por eso le amamos de esa forma, ¿no? Trascendió muchas cosas. Entonces, es importante de nuestra familia y nuestra cultura, lo llevamos todos dentro. Os invito a sentir la siguiente imagen, veréis. Imaginaos que estáis dentro de un claustro materno. Quien lo sienta puede cerrar los ojos. ¿Qué sentís? El calorcito, estáis bien acogidos, bien nutridos, no os falta de nada, y vais creciendo allí dentro, creciendo, feliz, sin saber lo que hay fuera. Estáis allí, en la placenta, placer, ¿no? Disfrutando. Muy bien. Vais creciendo y observáis que vuestro aire y vuestra nutrición depende del cordón umbilical. Dice, bueno, menos mal que hay este cordón, ¿no? Cualquiera lo corta. Aquí se acaba mi historia. Pero llega un momento, imaginaos que ese ser dentro de la placenta es vuestro ego. Llega un momento que ese ego ha crecido tanto que no cabe en la placenta. Y lo que era placentero ahora empieza a ser agobiante. Eso es el despertar al nuevo paradigma. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es dar a luz fuera, salir fuera de la madre. ¿Quién es la madre? La tradición, la cultura, la familia. Es la madre. Entonces, la madre nos nutre, nos protege, pero quieto parado. Hay un cordón umbilical y una longitud, y tú de ahí no puedes salir. Entonces, el ser súbditos de nuestra familia y nuestra cultura nos impide ser libres. El ego no puede ser libre, no puede cumplir su siguiente etapa. Entonces, el ego tiene que prepararse mentalmente para decir, oye, ¿y qué voy a comer fuera? Aquí hay un agujerito, hay una luz para salir, ¿qué voy a comer fuera? Y eso es el nuevo paradigma, los nutrientes, ver todo como es la biología, el ser humano, el universo, todo, porque todo eso está presionando dentro de nosotros desde el antiguo paradigma, está la versión antigua, ¿no? O sea, hay que hacer ese esfuerzo previo de conocer todos esos campos y entonces nos reconoceremos como un ser humano diferente, como un ser humano fuera del claustro materno, de la familia, de la tradición y de la cultura.
Y ahora viene lo bonito. Porque la dualidad nos dirá, hombre, entonces es romper con la familia, es romper con la cultura. Eso es lo que nos dice la dualidad. No. Cuando tú das a luz, conoces a la madre por fuera, que es muy diferente. ¿Lo veis? Pero hay que cortar el cordón umbilical, si no, no hay vida fuera. Entonces, cuando conseguimos ese proceso de salir fuera, que la educación tiene que contemplarlo, ya no nos convertimos en súbditos de nuestra cultura, sino en creativos culturales, lo cual significa que la matamos todos los días para hacerla nacer todos los días. ¿Veis que es muy diferente? Muy diferente. ¿Entendéis ahora la necesidad de honrar vuestra cultura? ¿De la forma que lo hacéis? Ningún ego ha elegido su familia ni su cultura. Si nos diésemos cuenta de esto, los conflictos entre países, nos reiríamos. Al que tenemos delante, nos peleamos con la administración, con lo que sea. Pero sí, yo no he elegido estar en este lado, ni ella, ni la otra persona ha elegido estar allí. Es ridículo. Pero no nos damos cuenta, estamos en la dualidad. Entonces, esa nueva etapa que os presento aquí de la humanidad es fuera, salir, porque ¿cómo va a haber un futuro nuevo y fresco dentro del claustro materno? ¿Lo hemos agotado? Hay egos que no lo han agotado. Hay que respetar el proceso. Claro, están creciendo dentro del claustro. Necesitan esa protección. Entonces, los que sintáis que queréis ser vosotros mismos, que queréis honrar a vuestro ego, en vez de vituperarlo, en vez de humillarlo, en vez de machacarlo, solo al ego le molesta el ego, al corazón no le molesta el ego. Es una trampa que llevamos dentro ahí impregnada durante millones y durante miles de vidas, de generaciones. Está en el árbol familiar. En el nuevo paradigma estudias el árbol familiar y te das cuenta que eres súbdito del árbol, que estás imitando al abuelo, que estás... ¿Cómo vas a ser tú mismo si estás repitiendo papeles? ¿Cuál es la forma de honrar a la familia y a la cultura? Convertirte en creador familiar y en creador cultural. Llegar donde nuestros ancestros jamás llegaron. Es el poder de los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Necesitamos los tres tiempos. Y hemos abandonado el futuro. Por eso nuestras escuelas son tristes. Porque los maestros no aman el futuro. Porque no pueden amar el futuro que se presenta en la televisión. Tienen que descubrir un nuevo futuro. Ese que el nuevo paradigma nos trae, incluso en hechos. Cuando David nos hablaba de esos edificios que se comportan como árboles. Es que es posible ya. ¿Qué estamos discutiendo? Sale en la televisión discutiendo si es posible. Pero es que ya está hecho. Hay cantidad de cosas del nuevo paradigma que ya están hechas. Entonces, vosotros, maestros, si no estáis enamorados del futuro, estáis condenando a vuestros alumnos. Es simple, es sencillo. La dualidad nos habla del poder de la hora. Es otra trampa. El poder del pasado, el poder del presente y el poder del futuro. ¿Veis cómo trabaja la dualidad? Incluso entre los sabios también están sometidos a la dualidad. Cuando Toll escribe ese libro, El poder de la hora, está en un nivel sutil de dualidad, porque si no hablaría de los tres poderes y de cómo coordinarlos. Yo cantidad de cosas que describo no están escritas en los libros, y es porque ese futuro ya existe y podéis conectar con él, podéis traer esa información. Todo el mundo llevamos sueños para construir una nueva humanidad, en ese nuevo paradigma, pero antes tenéis que creer en el futuro, tenéis que enamoraros. Conoced el nuevo paradigma y conoced los logros que ya existen del nuevo paradigma. Porque si no os enamoráis del futuro, ¿qué padres vais a ser? ¿Qué maestros vais a ser? Los tres poderes. Y si no estáis en el ahora, pues no estaréis en presencia con vuestro hijo ni con vuestros alumnos. Pero eso la espiritualidad ya la ha trabajado mucho. Falta trabajar el poder del futuro. Ese es mi ingrediente en este encuentro, el poder del futuro. Sin él no hay dirección. Sin él estamos condenados a estar dentro del claustro materno. A ver como autoridad a Francisco de Asís. La forma de honrar a Francisco de Asís es llegar donde él no pudo llegar. La forma de honrar a Jesús es llegar donde él no pudo llegar. ¿Por qué? Porque las leyes eran así. Pero ahora viene un nuevo paradigma empujando, con nuevas leyes. Bueno, me he puesto muy serio. Volvamos al Power, estoy mareando un poco aquí, porque si no, no vamos a avanzar. Bueno, pues ya veis
qué fácil es librarse cuando no piensas en dualidad. Fijaos en esta imagen de aquí. Es preciosa para llevar a las clases esta, porque explica cómo funciona la dualidad. Imaginaos dos medicinas, eso, que es el ejemplo más sencillo porque todo el mundo ha experimentado la medicina. Entonces, ahí tenéis un problema, el cilindro. Una persona enferma, ¿no? Entonces, cada creencia, o sea, la dualidad nos hace dividir en creencias diferentes el conocimiento y las opone entre sí. Entonces, llega un médico de una determinada medicina y pone su luz, enfoca desde su perspectiva, desde la luz de sus creencias. Y dice, hombre, tú lo que tienes es un rectángulo. Y ahora llega otro médico y pone otra vez y dice, hombre, no, tú lo que tienes es un círculo. Claro, y me di cuenta, ¿y cómo es posible que curen todas las medicinas y que fallen todas las medicinas? Porque en el fondo, quien nos curamos somos nosotros mismos. Pero el juego de la dualidad hace que necesitemos autoridades, ¿lo veis? Porque el ego está solo, porque el ego no encuentra su sabiduría, necesita al médico, necesita al sacerdote, necesita a quien le dé consejo, ¿lo veis? Es de donde partimos, es dentro del claustro materno. Entonces, fijaos qué bonito para explicarlo en clase, es decir, fijaos que lo que hacen diferentes medicinas o diferentes teorías, las que sean que estéis explicando, ninguna da la visión completa del hecho. Si se sentasen juntos, dirían, ¿y si pensamos que hay tres dimensiones y juntando el rectángulo y el círculo podemos engranar, saber cuál es la forma auténtica de esto? ¿Lo veis? Una sola imagen visual es muy potente. O sea que tenéis muchísimas herramientas desde estos nuevos paradigmas para aplicar en clase. En nada, en poquito tiempo. Fijaos, otra forma de actuar la dualidad. Esta es simpática y divertida. Está hecha con la Comunidad Económica Europea, pero fijaos, esto es como funcionamos en dualidad, en Dualilandia. Me gusta, porque tenemos que verlo como niños. ¿Cómo vas a salir de la dualidad si no lo vemos como un parque temático? Un parque temático de miles de años, es cierto, pero un parque temático. Porque entonces empezamos a sospechar que puede haber otro parque temático. Si no, el nuevo paradigma es necesario para conocer el antiguo. El pez no sabe lo que es el agua hasta que sale fuera de ella, solo conoce parte. Fijaos, la dualidad crea jerarquías. En nuestras creencias, en nuestra forma de pensar. No, en nuestro día a día. La cosa es verla en nuestro día a día, no en verlo ahí en los otros, en la guerra, no. En nuestro día a día. Entonces, esas jerarquías hacen que, fijaos, haya uno arriba, otro abajo. Y cuanto más abajo estás, más cagado estás. ¿Lo veis? Porque es una necesidad cagar. Y más en dualidad. Todo el día estamos cagando emociones. Pero no han hecho un retrete para emociones. Mira por dónde. Eso hay que ser a los alumnos. El propio profesor. Me estoy alterando, estoy rabioso contigo. Me voy al lavabo a cagar estas emociones. ¡Qué gran enseñanza! Decía Satish Kumar, me encanta ir al lavabo. Os encantará ir al lavabo cuando sepáis ir al lavabo para resolver vuestras emociones negativas. Los demás pensarán que tenéis diarrea. Pero vosotros tenéis conocimiento, que es muy diferente. Entonces es muy importante, antes de imponerse el amor, que es una barbaridad dentro de la dualidad, cagar el odio, echar toda la rabia, antes de que llegue a niveles de que a través de esa rabia manejes a los demás y te manejes a ti mismo. ¿Lo ves? Fundamental. La nueva educación, la segunda alfabetización del mundo, es llevar el autoconocimiento a clase. Para mí está tan claro como el agua. Y hay que buscar una herramienta universal, pues, con lenguaje científico, lo que sea, que no estorbe a las creencias religiosas de los chicos que tenemos delante, ¿no? En una escuela pública, como decías tú, ¿no? Pero voy a llevarte a la contraria. ¿Por qué en vez de creer solamente en la escuela pública, crees en la escuela de corazón? Te voy a invitar a ello, ¿no? Porque fíjate, la Iglesia, que ha hecho tantas barbaridades, descubre a sus capuchinos allí, a los franciscanos, y descubre un nivel de conciencia que va hacia el nuevo paradigma, ¿no? Entonces, en muchos colegios religiosos y no religiosos, en colegios, yo estuve en un colegio que solo les importaba el dinero, un colegio privado, subvencionado, ¿no? Fantástico, fantástico. Si yo no les estorbaba el dinero, ni quedaba problemas con los padres, yo podía hacer lo que me daba la gana. Es decir, maestros de corazón puede haber en cualquier colegio y hay que apoyarlos. Entonces,
Os invito a eso. No hagamos dualidad entre escuela privada y escuela pública. Escuela de corazón. No hagamos dualidad entre maestros y administración. Que ya este año no veo las camisetas verdes. Esa es la idea. Entonces, cuando os enfrentabais el año pasado, no estoy hablando de quién gana o quién pierde. Es que la dualidad siempre proporciona ganadores y perdedores. En el nuevo paradigma no hay ganadores ni perdedores. ¿Lo veis? Es muy diferente. Es un juego. Si en medio de esa efervescencia entiendes que es un juego y que estás atrapado en ese juego, entonces eliminas el drama dentro de ti. Esa es la invitación, ¿no? Pero bueno, sigamos con todo esto mejunje de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para que no te caguen? En dualidad, lo primero que se nos ocurre es, hombre, demos un manotazo al de arriba, carguémonos a Monsantos, ¿no? Ahí está Monsantos, un manotazo, fuera. Se acabaron las semillas transgénicas y toda la mierda y todo, fuera, al carajo. No hemos resuelto nada, porque la estructura mental continúa. Ahora en lugar de Monsanto se pone otro. El que estaba abajo, que le estaba cagando Monsanto, dice, hombre, ahora es mi oportunidad, y se pone arriba. ¿Lo veis? Es la estructura mental, nuestra forma de pensar. No son las personas, no hay juicio, no hay malos, no hay buenos. Dejemos de hacer una película del oeste, de nuestra vida. Entonces, Monsantos no se derriba luchando contra Monsantos. Es que dentro de Monsantos van a despertar personas también. El gran poder es la educación. Esto no elimina la sabiduría de que tú tienes que informar qué hace Monsantos. Hay que entenderlo bien. Ahora, si tú haces dualidad con los opresores del mundo, no estás entendiendo a tu propio opresor. Ese es el problema. ¿Lo ves? Y si tú te impones ser amable, que eso lo he visto muchas veces en muchas corrientes espirituales, te impones ser amable, eres falso. Vas a enfermar. Vas a adquirir una enfermedad. Os invito, sin juicios, a dos fotogramas, que imaginéis dos fotogramas. Uno Patch Adams, enorme, casi 2 metros. Otra la Madre Teresa, pequeñita. ¿Cómo están sus cuerpos? ¿Cómo estaba el cuerpo de la Madre Teresa? ¿Cómo estaba? Como cuando Francisco se fustigaba. ¿Cómo está el de Patch Adams? Jovial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos buscan el amor, pero uno a través del sufrimiento y el otro a través de la alegría. El nuevo paradigma es para vivirlo a través de la alegría. ¿Lo veis? Claro que honramos a quien ha vivido a través del sufrimiento, sí, pero no queremos ser la Madre Teresa. ¿Entendéis por dónde va la cosa? Como tampoco queremos ser el Francisco de la Edad Media. Porque ahora hay una oportunidad diferente que ellos no tuvieron. Ahí se ve bien claro, en el cuerpo físico. El cuerpo físico no miente. La mente nos podemos ofuscar, pero el cuerpo físico no miente. ¿Cómo es la vida de esta persona? ¿Está encorvada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero veis que no juzgamos. Es un gran mérito el de la Madre Teresa. Pero no queremos. Cuando tú vas a la India y ves la Madre Teresa, donde mueren las personas y las acompañan, y luego ves una actitud más hacia el nuevo paradigma del Padre Ferrer, donde cambia la realidad social, ¿ves? Es muy diferente. Los dos son corazón, es cierto, pero en uno la mente está iluminada por ese corazón y cambia las circunstancias sociales. ¿Veis la diferencia? Porque la dualidad hace que probablemente la Madre Teresa había cosas suyas que no aceptaba. Había dualidad dentro de él. Y eso castiga, rompe el cuerpo. ¿Lo veis? El cuerpo adquiere salud cuando vamos eliminando la dualidad, el enfrentamiento entre nosotros. Vamos hacia la alegría. Si no sois como niños, yo se lo diría a la Madre Teresa si estuviese aquí. Pues vamos al Power, por favor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es cambiar la geometría de las creencias. Es decir, reprogramar al ego en otro paradigma. Vamos a por la siguiente. Mirad, el ego en el paradigma de la desconexión, de la dualidad,
sigue este orden jerárquico. Y ahí vienen todos los problemas. Y os invito a reconocerlo en vuestra propia vida, para que veáis la diferencia. Busca, en primer lugar, seguridad. ¿Por qué lo busca? Toma, porque no logra conectar con su parte espiritual, con su esencia. Por eso aparecen religiones fuera. Porque no logra conectar, quiere conectar y no puede. No puede. Porque las leyes que hay en su mente se lo impiden. Entonces, esas leyes le obligan a que busque primero seguridad. Como no la puede encontrar dentro, la busca fuera. Y empieza a proyectar su seguridad en creencias. ¿Lo veis? Incluso, por ejemplo, casos que me han explicado, alumnos que son acosados por sus compañeros se convierten en acosadores, se pasan al otro lado, buscan seguridad. ¿Lo veis? ¿Entendéis por qué el ego en dualidad no tiene más remedio que ser egoísta? No tiene más remedio que ser egoísta. Pero si la has separado de su esencia, la has separado de sus padres, ¿cómo no va a ser egoísta? Es importante poner medallas al ego y reconocerlo en todo lo que ha hecho. Bien, en segundo lugar, busca reconocimiento. Es decir, cuando se encuentra mínimamente seguro, busca que le reconozcan. ¿Lo veis? Que reconozcan su trabajo, sus méritos. Y eso es tan sutil que ni nos damos cuenta. O sea, lo hacemos constantemente, que los demás nos valoren, etcétera, ¿no? Bien, como fuera nunca puedes encontrar la auténtica seguridad ni el auténtico reconocimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que el tercer cosa que busca el ego, que es verdad que la busca, la felicidad, nunca puede acceder a ella, porque está entretenido dando vueltas con las dos primeras. Esa es la historia de nuestra vida, ¿lo veis? Examinar vuestra vida y veréis como constantemente detrás de cada drama hay la búsqueda de una seguridad y de un reconocimiento, siempre, siempre. Es llevar a lo esencial la dualidad, ¿no? Así es como funciona nuestro ego desempoderado, podríamos decir. Bien, el nuevo paradigma no crea jerarquías, primero, y al conectar es un proceso, es un camino, ¿eh? Cuando lleguemos al final, el ego estará conectado con el corazón, entonces ya no necesita seguridad fuera, no necesita reconocimiento fuera, y la felicidad, digamos, que es la consecuencia, ¿eh? Bueno, fijaos en esto. Esta imagen de Jorodowski, que saqué de un vídeo. Aquí tenemos, esto es para que veáis cómo, cuando el ego busca seguridad y reconocimiento, lo busca también en el campo emocional. No hablamos solo del campo material, sino emocional. Fijaos qué imagen más interesante. Un Jorodowski mayor, débil ya, y busca entre el público el más gordo, el más que era el cámara, curiosamente dejó la cámara sin cámara, dice, oye, ven para acá, y lo pone allí, ¿no? ¿Por qué busca al más grande? Por la experiencia que va a hacer, lo ves después. Él sabe que por grande que seas, por poderoso que sea tu cuerpo, tu ego es débil, porque no logra conectar con el corazón, ¿lo ves? Entonces, los egos son manipulables, si no, no habría guerras. ¿Por qué hay guerras? ¿Qué hace que una persona coja un arma y mate a un desconocido? Toma, porque no encuentra su propia seguridad interior, si no se negaría y punto, ya está, se ha terminado. Entonces, él nos hace una experiencia preciosa en este vídeo, y es, coge a esta persona, la empieza a achuchar con sus técnicas durante un minuto, le da besos, y cuando termina, le dice al público, ahora ya eres mío. Sí, señor. Estamos mendigando cariño. El ego desempoderado mendiga cariño. Y por eso es tan manipulable a través del cariño. Pensad en vuestras relaciones de pareja, todo lo que habéis vivido, en los padres. Está lleno de ejemplos. Somos mendigos. El ego desempoderado es un mendigo. Y es capaz de hacer cualquier cosa por sentirse seguro emocionalmente. Por eso Jorodowski en su sabiduría dice, con todo lo grande que eres, ya eres mío. Sí, señor. Es muy fácil manejar a los humanos, muy fácil, cuando se sabe de qué adolecen, ¿no? Las guerras lo mismo. Os recomiendo esta película, no la perdáis, Feliz Navidad. Es una película de Hollywood, pero es un caso real, precioso, en el que unos soldados trascienden la dualidad durante un instante. Pero como no han cambiado su programación, pues claro, no pueden mantenerla. ¿Es? Tú puedes salir de la dualidad un instante, todo el mundo hemos vivido esos momentos de éxtasis, pero no puedes mantenerla, no sabes mantenerte fuera de la dualidad, te falta cambiar la programación. Pues es precioso lo que esta historia cuenta. Bueno, aquí tenéis la esencia
del cambio global que os propongo, ¿no? Que sería eso, mi ingrediente, el que hay un nuevo paradigma. Hemos hablado del viejo paradigma, ahora vamos a hablar un poquito también del nuevo, ¿no? Entonces, para entenderlo, el viejo le llamo paradigma de la desconexión, del ego desconectado de su esencia, y el nuevo paradigma es del ego conectado con su esencia. ¿Lo veis? Si conectamos con nuestra esencia, con nuestra parte esencial y trascendental, ¿qué es lo que no podremos hacer? ¿Entendéis por dónde van las cosas? ¿Entendéis por qué pedíamos milagros fuera? Porque no lográbamos conectar con nuestra propia esencia, los pedimos fuera. ¿Lo veis? Bueno, sigamos. Esto es muy importante para entender por qué necesitamos un nuevo paradigma. Os lo explico, con una historia personal. O sea, ¿por qué es necesario introducir un nuevo paradigma en educación y en toda persona? Yo me sorprendí con la formación que hago. Primero me venían solo maestros, claro, la película, tal, el libro, y luego poco a poco empiezan a venir gente que no son maestros. Carpinteros, planchistas, ¿qué pasa aquí? Claro, y me di cuenta, claro, es que lo que estás haciendo es reeducar el ego y sirve a todo el mundo. No importa que no sean maestros. Lo que pasa es que si tú eres educador, las repercusiones van a repercutir en los demás. Tienes un doble premio, podríamos decir, ¿no? O sea, fijaos que es reeducar para salir del drama. Fijaos lo que estoy diciendo. Salir del drama. ¿Sí? ¿Cómo se origina en mí para yo no crear ese drama, no sustentarlo? No imponerlo a los demás. Los demás seguirán creando drama, pero tú lo verás como un juego, el drama de los demás. Muy importante, no quedarás atrapado. Bien, pues entonces yo iba a la presentación de un libro en Barcelona, y iba en el metro. Y entonces aparece un niño precioso en un cochecito con su mamá. No sé, iba ya sentado, tendría unos meses. Era negro la mamá y el niño, ¿no? Con unos, no sé por qué cuando es alguien negro dicen negrito. Es unas cosas que tenemos absurdas, ¿no? Bueno, precioso el niño, con unos ojos ahí azabache y una mirada descarada pero inocente a la vez. Entonces, en el metro, antes de entrar en el niño en el vagón, todo el mundo estaba haciendo lo cotidiano, ¿no? Dos personas criticando a una tercera, otra por teléfono haciendo lo mismo, otra jugando con un jueguecito. Es decir, su atención secuestradas por cosas sin importancia y su presencia sin acto de presencia. ¿No? Entonces viene el niño y se produce un milagro. Empieza a mirar a todos y persona que mira le hace sonreír. Si es mujer le dice algo, si es hombre solo le sonríe. Ahí vemos también la educación, ¿no? Entonces, cambia, toda persona que mira al niño, le cambia el estado emocional. En un instante, ¡plas! ¡Plis, plas! El niño no sabe hablar. Y yo me pregunto, contemplando aquello, ¿qué poder tiene este niño que los adultos hemos perdido? ¿Cuál es su secreto? Y entonces me acuerdo de algo, porque esto funciona así, la sabiduría funciona así, tenéis que estar atentos. Algo que me ocurrió 40 años atrás o más, cuando yo era niño. Y es que alguien me dio un vaso, dice, y me hizo la siguiente pregunta inquietante. ¿Cómo sacarías el aire de este vaso? Y yo rompiéndome la cabeza, una bomba de vacío, no sé qué, no tengo herramientas, ¿no? Me va a sacar el aire, ¿no? Por el lado difícil. Y entonces él se ríe, coge una jarra y echa agua. Ya está el aire fuera del vaso. Claro, no te dije que no podía haber otra cosa. Aquello me impactó muchísimo. Pero yo no sabía por qué me impactó. Atención a esto, que cosas que se han impactado en el pasado es porque puede haber un conductor con el futuro. Cuando trabajamos en las dimensiones del nuevo paradigma, pasado y presente y futuro no van en tiempo lineal en esas dimensiones de la conciencia. Por lo tanto, cualquier cosa que habéis vivido en el pasado puede tener una respuesta 40 o 50 años después, ¿eh? Atentos a esto. Entonces, ¿por qué narices cuando yo veo a ese niño se me aparece el vaso? ¿Veis cómo funciona la sabiduría? No funciona en castellano, en catalán, no funciona en un idioma. Funciona en imágenes, en sensaciones. Luego las traducimos. Y claro, entonces me desciende como un paquete de conocimiento, que probablemente es mi propia esencia dándome ese conocimiento. Y entonces veo esto que os voy a explicar. Veo que cuando educamos, el niño trae el ego es como un recipiente. ¿Lo veis? Y ese recipiente no viene vacío. Cuando nacemos, ese recipiente está lleno de nuestra propia esencia. Entonces, ese niño lo que tenía era presencia, es decir, su esencia saliendo por los ojos y por su cuerpo. ¿Lo veis? Eso es la presencia. Entonces, claro, os he dicho que presencia y atención son los grandes dones que tenemos. Entonces, ese niño conserva ese don primordial, su esencia.
Y eso hace que cualquier persona salga de sus dramas y sus aburrimientos cotidianos de forma instantánea. Fijaos si el maestro tuviese este poder, no necesitaría autoridad. Bien, entonces yo me pregunto, está claro que el niño tiene presencia, porque en su ego hay esencia. ¿Qué hace que perdamos esa esencia en el ego? Y entonces me di cuenta que es el paradigma en que educamos. ¿Veis las dos botellas? Entonces, el paradigma de la desconexión es un líquido, el conocimiento que vertemos, la alfabetización que hemos hecho es una instrucción. Llenamos el ego de cosas, ¿lo veis? ¿No? Pero hay más. Esas cosas que metemos dentro del ego, porque la instrucción es necesaria, saber cómo funcionan las cosas en tu entorno, etcétera, ¿no? Esa instrucción que metemos es de un líquido tal que no es permeable a nuestra esencia. Y entonces, al ir metiendo conocimiento, la esencia tiene que salir, porque no es permeable. Y así tenemos que la persona, cuanto más estudia, menos presencia tiene. El gran erudito, que al final, muchas filosofías, y su vida es un desastre, no hay ningún autoconocimiento. Eso explicaría por qué millones de profesores de filosofía en el bachillerato han explicado el principio socrático de conócete a ti mismo como algo importante y han sido incapaces de proporcionar herramientas a sus alumnos para que se conozcan a sí mismos. Eso es la dualidad, amigos. ¿Son tontos? No. Es un programa conduciendo su mirada para que no se den cuenta de lo evidente. ¿Cuál es la forma de honrar a Sócrates? Toma, dale herramientas y déjate de hablar de la vida de Sócrates. No le estás honrando, igual que no se honra a Francisco de Asís subiendo a los altares, pero será todo lo contrario. Eso es la dualidad. ¿Lo veis? Que busca autoridades en todas partes, porque el ego se siente pequeño. Por eso hay que empoderar al ego. El ego deja de ser egoísta cuando se empodera, cuando tiene acceso a su propia esencia. Bien, ¿cuál es la diferencia del paradigma de la conexión? Todas estas teorías del nuevo paradigma son diferentes. Llevo años estudiando y digo, ¿qué es diferente? Mi corazón se altera. Y es que esas teorías son permeables a la esencia. Tú vas vertiendo ese conocimiento, la nueva biología, la nueva física, tú lo vas vertiendo y son permeables. Si alguna no es permeable, la apartamos. No es del nuevo paradigma. Es bien simple la prueba. ¿Lo ves? La prueba tu corazón. Pues para adentro. Entonces, cuando eduquemos desde el nuevo paradigma, resulta que la esencia no se pierde. Y las teorías, que forman parte de lo importante, de la sociedad, del momento, etcétera, no ocultan nuestra esencia. Eso es el ego empoderado. Y los maestros tienen que aprender esos nuevos paradigmas. Tienen que trascender el libro de texto. No basta con ser amorosos. Hay que saber cómo transmitimos el drama. En muchas escuelas alternativas, por ejemplo, se va mucho en el plan amoroso y no se saca la rabia de los niños. Creo que es un error. Cuando estudias la dualidad, los niños están en rabia. Si tú puedes tener la mejor escuela del mundo, pero en su casa hay rabia. O en sus ancestros, lo ha heredado. Entonces, el maestro que reprime su enfado está eliminando una gran experiencia. El maestro que no utiliza el enfado y la rabia de un alumno, la condena, o la quiere con el otro polo llevar al amor, está cometiendo un error. La rabia es poder. Y el poder viene siempre de la esencia. Siempre. Siempre. Incluso el poder que necesita un asesino viene de la esencia. Lo que pasa que en este juego de la dualidad, la esencia cede ese poder al ego para experimentar. ¿Lo ves? Entonces, no matéis nunca el poder de vuestros alumnos cuando se enfadan. Aprovecharlo a vuestro favor, como las artes marciales. ¿Lo veis? Porque no tenéis que imponer el amor. El amor está hasta en el asesino. Porque quien sustenta el ego es la esencia y el corazón. ¿Veis de qué nivel profundo os estoy hablando? Es el no juicio. El no juicio. Si no sois como niños. Entonces, cuando el otro está violento, no es juzgarle, sino qué curioso, está violento. ¿Qué le debe pasar? Y te dice, hijo de perra, y a ti no te afecta porque estás en la curiosidad, fíjate. Emplea bombas atómicas y todo. Vamos a ver qué pasa aquí. Ese es el espíritu científico del corazón, el que el maestro tiene que conquistar. No hagamos un paraíso de la clase porque fuera no hay un paraíso.
Dejemos que ocurran, que es lo que pasa entre maestros, que ocurran los dramas. Porque ¿cómo vamos a desarmar los dramas si no permitimos que ocurran? Todo conflicto en clase es una oportunidad. El maestro se prepara para vivirlo como una oportunidad. ¿Lo veis? Es obvio que cada uno aplica su propia sabiduría. Si dos alumnos se están matando, los vas a separar, ¿no? Se entiende, ¿no? Estoy hablando, los conflictos no llegan a eso, son verbales, son de insultos, etc. Tenemos un amplio abanico. Bueno, pasemos al siguiente, porque si no... este es el gran regalo de los capuchinos, que me inspiraron los capuchinos, que es la esencia de esta ponencia, los caminos del ego al corazón. Es un dibujo así rudimentario, pero está lo que yo sentí con ellos y me vino por la noche. Por la noche llega mucha información. Si trabajáis los dos paradigmas, el duermevela, la noche, os empezaréis a acordar de sensaciones, etcétera, y entonces empezáis a hablar y a decir cosas, pero si no has ido a ningún sitio, claro, toma, porque por la noche os estaba preparando, pero estaba en un hemisferio que no está conectado con el otro. Y entonces te asombras a ti mismo. Yo me descubro muchas veces diciendo cosas que no he dicho nunca, luego veo el vídeo y me apunto, digo, voy a aprender. Soy yo mismo. Pero es que la dualidad hace que tengamos separados los hemisferios, por ejemplo, y el conocimiento, ¿no? Y entonces el que haya personas que nos prestan atención y presencia, mueve cosas en mí, podríamos decir, ¿no? Y si hay preguntas aún más, claro. Entonces, fijaos en esta rueda. Con mi experiencia con los capuchinos yo me di cuenta, porque primero iba con recelos. Dice, hombre, ir a Colombia, con la iglesia hemos topado, lo primero que pensé, digo, a ver qué me voy a encontrar aquí. Porque siempre mi método consiste en provocar, como la película, provocar a lo que está anclado aquella persona. Como hace Pachanan, sin pedir permiso, porque si yo te pido permiso, oye, permiso que te voy a provocar, pues ya no sirve. ¿Lo veis? Es un permiso a la esencia, no puedes pedirle permiso al ego para eso. Ya rectificarás sobre la marcha. Y si tienes que pedir perdón, lo pides. Pero es importante, ¿no? El poder ir más allá de las propias normas, en este sentido. Entonces, claro, yo vi el buen ambiente que había allí en ellos, y mi objetivo era provocarles durante 8 días, ahí 8 horas, porque si no provoco, no muevo lo que hay dentro de las personas, no muevo los puntos de anclaje, porque acordaos que se trata de salir de ese claustro. Entonces, ¿cuál es el amarre de esas personas? Entonces lo probé todo con ellos y fracasaba, porque son unos capuchinos muy especiales, no son así en todos los sitios, ¿eh? Han hecho mucho autoconocimiento, muchas cosas alternativas, etcétera, etcétera. Yo ya estaba desesperado, en el sentido, pues, esta técnica necesito que se alteren con algo, porque en esa alteración se abren cosas de la persona que se oculta a sí misma, es fundamental. Y al fin encontré lo que les inquietó. ¿Sabéis lo que era lo que llevaban en el cuello? La cruz, en su caso la cruz de San Francisco, ¿no? La cruz. Arremetí contra la cruz desde el corazón. ¿Qué significa esto? La dualidad, una de las cosas que hace es confundir la esencia con el símbolo. La cruz es un símbolo, no es la esencia. Podría ser otro el símbolo. De hecho, en otras religiones es otro el símbolo. Entonces, mi idea es que no estuviesen atrapados en el símbolo. Ese es el trabajo de Educar Empoderando. Retira tu identidad del símbolo para encontrar el Cristo en tu interior. Fundamental en este camino de autoconocimiento. Porque la dualidad ha hecho que lo busquemos fuera. Y ahí es cuando ellos empiezan a rechinar, ¿no? Entonces les explico esa historia de pequeño. Digo, oye, es que yo de pequeño, antes de hacer la comunión, entraba a una iglesia y el Cristo crucificado con la sangre ahí, es que me daba miedo, me daba ganas de salir corriendo. Digo, aquí veo una incoherencia. Porque Jesús dijo, si no sois como niños, entonces ¿cómo es que un niño no puede entrar a una iglesia? ¿Cómo es que un niño tiene miedo? Claro, se quedaron ahí perplejos. ¿Por qué no lo habían pensado nunca? Porque la dualidad instruye, programa en autoridades y no te cuestionas lo que te dicen, ¿lo es? No hay espíritu científico. Bien, entonces, ninguno se podía cuestionar en su educación religiosa el por qué la cruz era el símbolo y no podía ser otro. Jamás se lo habían cuestionado. ¿Por qué? Porque el objetivo era reconocer el amor en el sufrimiento. ¿Veis? Madre Teresa encaja perfectamente. Ese era el trabajo, pero ahora es diferente. Entonces, les dije, cuando cambiéis de paradigma, tendréis que abandonar la cruz, porque es el símbolo del sufrimiento. Por lo menos la cruz puede estar, pero no el Cristo crucificado, claro, ¿no? Necesitaréis un nuevo símbolo.
Yo pienso que el ser como niños ya lo ha dicho Jesús, ese sería el símbolo. Todo lo que identifique la inocencia y el niño. Que un niño pueda entrar en una iglesia es fundamental, porque si no, significa que esa iglesia está dominada por la dualidad. ¿Lo veis? Clarísimo, evidente. Digo, pero también sé que no podéis quitar esas cruces de vuestras iglesias, porque los feligreses se harían evangelistas, que ha ayudado mucha fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Acompañar en el autoconocimiento a vuestros feligreses, como los maestros tenéis que hacer con vuestros alumnos. Hacer un camino antes o paralelo para luego acompañarles en el autoconocimiento. O sea, no empecéis de golpe, empezáis desde la autoridad. Entréis en clase sobre la autoridad, pero luego la vais cediendo, ¿lo veis? Hacéis un proceso de autoconocimiento con ellos. Pues lo mismo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces se movieron muchas cosas también en torno a Francisco de Asís, ¿no? Muy importante una nota que me explicaron ellos de Francisco, porque ahí, digamos, el que haría el papel de abad encarnaba a Francisco. Él me dio un libro de Francisco, una biografía, digo, yo aquí no reconozco, mira, lo siento, aquí no reconozco un montón de cosas de dualidad, yo aquí, explícame tus historias. Cuando esa persona me explicaba historias de Francisco, estaban vivas. Cuando las leían el libro, estaban muertas. Había cosas de dualidad en el libro. En cambio, él no. Y me explicó esta hermosísima historia muy corta. Dice que es muy importante en este camino de salir de la dualidad. Dice que estaba haciendo un ayuno Francisco con sus hermanos, y uno de sus hermanos, llevaban ya días, dice, no puedo más, necesito comer. Lo siento, pero yo necesito comer. Y entonces Francisco, en vez de recriminarle, en vez de juzgarle, ¿lo veis? Elimina el juicio. Y dice, muy bien, que traigan 2 platos y yo comeré con él. ¿Eso qué es? Estar el amor por encima de la norma. Sí, el cura lo dice, esa frase del Evangelio. No se hizo el hombre para la ley, sino la ley para el hombre, pero actuamos al revés. Un miedo horrible a romper la ley. Eso es la dualidad. Que viene el cura, te dice lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo, y el propio cura tampoco. No falla nada, es la dualidad. Es un programa dentro de él, que le impide ver lo evidente. Repite las palabras de Jesús, pero le impide ver lo evidente. Bien, pues entonces vamos a jugar con esta rueda, que es muy interesante. Fijaos, el ego tiene que hacer un camino de transformación, y no dejamos el ego atrás, como dicen las tradiciones, no nos estorba, se empodera el ego, hacia el corazón. ¿Pero qué pone en el corazón? Yo soy. Fijaos qué curioso que si lo leéis al revés. What is interesting here is that if you read it back to front in Spanish, yo soy, read it back to front, it reads the same, yo soy also. Interesting, this is the magic of language. So, going through this in parts, the paradigm of duality is the outside ring, the paradigm of connection, which is the pink-colored writing there, that ring, and then there's that area of transition, which is the green ring in the middle, and that is a bridge. You don't build a bridge by cursing one side of the river or the other side. What you need is to have a pillar on each side. So you need a pillar in the side of duality and a pillar in the side of connection. Thanks to duality, we are able to know about compassion, like Francis's compassion. If there'd been no drama, how would Francis have explained or expressed his compassion? We need to learn to live without drama. De momento tenemos mucho drama y mucha compasión que dar. Pero podemos mirar ya hacia allí, ¿no? Perfecto. Entonces, se trata de andar este camino hacia el corazón, pero cada uno parte de zonas distintas de la dualidad, de importantes diferentes dentro de la dualidad, de culturas diferentes, de situaciones diferentes. Entonces aquí he puesto algunas. Tenéis el arco iris de las corrientes humanistas, es decir, una persona que no es religiosa, pero por humanidad, ONGs, etcétera, está haciendo un crecimiento personal de corazón, ¿no? Entonces, esta persona está sometida a la dualidad, igual que el religioso, y necesita lo mismo, saber las leyes de la dualidad y conocer el nuevo paradigma. Todos necesitan lo mismo, pero parten de puntos diferentes del círculo. Bueno, me gusta la palabra arcoíris, porque esos humanistas son muy diferentes entre ellos, ¿ves? Es como un arcoíris armonioso. El arcoíris de los caminos personales, el que, claro, el humanista lo haría mejor dentro de grandes corrientes, ONGs, redactar cosas en la ONU, en fin, lo que sea. Y este es un camino personal que solo lo hace él. Dice, hombre, qué egoísta. No, está haciendo su aporte.
con ese camino personal, a saber lo que va a inspirar después. Luego tenemos el arco iris de muchas religiones, el judaísmo, el musulmán, el cristiano, el budista, etcétera, 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 ¿no? Y todos los que queráis añadir ahí. Entonces, claro, cada uno que se ubique donde quiera, pero la propuesta es hacer el camino hacia el corazón. Y ahí esa zona común de lo que tenemos que hacer. Fijaos, ahora vamos a hablar de las divisiones, es como un queso en porciones. Fijaos en las rayas que separan, bueno, separan, ya lo he dicho, no tenía que haberlo dicho. Hablemos de los límites. ¿Veis, por ejemplo, yo qué sé, vamos al cristianismo, ya que estamos en una iglesia. Arcoíris del cristianismo. Hay unos límites de lo que define lo que es el cristianismo, y al lado tiene los musulmanes y los budistas. ¿Bien? Entonces, esa división no tiene el mismo valor en la dualidad que en el nuevo paradigma. Ahora lo vais a entender enseguida con un ejemplo. ¿Cuál es el límite de nuestro cuerpo físico? ¿Qué es lo que limita físicamente? Hablo. ¿Cuál es el límite de nuestro cuerpo físico? La piel, ¿lo veis? Bien. La piel limita, da contenido a los órganos, pero tiene una función mucho más importante desde el punto de vista amoroso. Nos permite acariciar al otro. Por lo tanto, la piel es un límite, pero no tiene por qué ser de separación. De hecho, lo es de gran intimidad cuando nos acariciamos los unos a los otros. ¿Lo veis? En cambio, en dualidad, el límite se vive como separación. Es decir, ese cristianismo en dualidad vive separado del musulmán, vive separado del budista, etcétera, 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 ¿no? Y lo mismo con los demás, y el ateo. Entonces, no es que les falle el amor, es que en la dualidad en que han sido educados, no se ve el límite como una piel para acariciar al otro, sino que se ve como una separación del otro. Por eso yo decía a los capuchinos, os llamáis hermanos entre vosotros, pero os llamaríais de la misma forma desde el corazón hermano a un musulmán, a un talibán. Probablemente lo haríais, pero ¿habría una componente de imposición en ese amor? Que es lo que nos interesa, ¿hasta qué punto te lo impones? Porque, ¿sabes? Por bondad quieres hacerlo, ¿no? ¿Por qué no brota de forma natural? Porque es un esfuerzo hacerlo, ¿no? Pues ese esfuerzo de no hacer separación de límites por las leyes de la dualidad. Nadie está fallando. Todas nuestras teorías del colegio, de casa, están impregnadas de eso. Y luego nos dicen lo contrario, ese juego de la dualidad. No, amaros los unos a los otros, pero a la vez nos dan una interpretación dualista de las cosas. Con lo cual, nos es imposible amarnos los unos a los otros sin esfuerzo. O sea, que tengas que amar al otro con el esfuerzo, ¿qué está diciendo? Que no estás conectado con tu corazón. Es que está claro, tu ego no está conectado con tu corazón. Por lo tanto, tiene mucho mérito. Medallas al ego. Muchísimas medallas al ego. Poneos medallas al ego todos los días, porque si no vais a ir mendigando que os den medallas de forma inconsciente. Muy importante. Yo cada día me lleno de medallas en el espejo. ¿Sabéis cómo esos militares de Corea del Norte, ridículos, cómicos allí, que no pueden ni andar del peso de las medallas, ¿no? Hemos sido educados para pedir esas medallas. No nos engañemos, pongámoslas. Al corazón no le molesta las necesidades del ego, solo al ego le molesta el ego. Y de esa forma no seremos mendigos, no manipularemos a los demás, ni nos dejaremos manipular por los demás. Porque al final lo que tenemos que conquistar es nuestro propio reconocimiento, que el ego se reconozca en su propio corazón. Pero en el proceso, medallas, no importa. Porque el ego en dualidad es normal que sea egoísta. Lo es egoísta incluso cuando sirve a los demás. ¿Por qué? Porque está atrapado en sus propias creencias de cómo servir a los demás. Porque esas creencias le dan seguridad. Porque la Iglesia le da seguridad para servir a los demás. Y por eso le cuesta ver como un hermano al que tiene al lado. O mejor aún, hermano es poco. Chadan dio una clave muy importante. Amigo. Amigo es más que hermano. Caín y Abel se matan porque no son amigos. Bueno, mata uno al otro porque no son amigos. La amistad, como decía Pachadan, es la forma sublime del amor. Muy importante, ¿no? Pues para que todos los podamos llamar amigos. Bien, entonces cuando entramos en el contexto del nuevo paradigma, los límites se convierten en oportunidades. Ahora en clase tenéis chicos de múltiples religiones, de múltiples culturas, ¿no? Lo normal es vivirlo como una separación y un problema. Lo aceptamos, es como hemos sido educados. Tierra,
Ahora, cuando vayamos conociendo ese nuevo paradigma, esa nueva forma de pensar, sin daros cuenta, de repente veréis que vienen ideas de cómo un musulmán y un cristiano se pueden acariciar, de cómo se pueden hacer amigos sin esfuerzo. Y si hay esfuerzo, es imposición. ¿Lo veis? Brota. Brota porque el mismo corazón empieza a brotar dentro del ego. Es una flor que empieza a nacer en el ego, ¿no? Bien, y entonces llegamos ya a lo del yo soy, que es muy importante. Y ya termino esta... Fijaos, en el camino del cristiano, en el que nos hemos fijado como ejemplo, partes de que yo soy cristiano. Es la dualidad actuando. La dualidad hace que tú te tengas que identificar con algo. Porque el que el capuchino tenga hermanos capuchinos le da seguridad. Claro, imaginaos, ¿no? Entonces, Francisco, cuando crea la orden, no solamente da dirección, sino que a los egos que se meten allí, el estar dentro de la orden, llevar un hábito, todos esos símbolos le dan seguridad. Es como actúa la dualidad, ¿lo veis? Entonces, en la etapa de la dualidad, yo digo, yo soy cristiano. Pero cuando llego a la etapa del nuevo paradigma, voy perdiendo el adjetivo. Y al final, cuando todos nos encontremos en el centro, en esos caminos del corazón, ya no diré yo soy cristiano, yo soy musulmán, yo soy ateo, diré yo soy, que es instaurar la presencia, la atención, el amor, el corazón en el ego. Yo soy, sin adjetivos. Pero mientras llevamos adjetivos, ¿lo veis? Pero una parte nuestra ya puede sentir ese nuevo paradigma para no respetar, no. Cuando tú amas al otro, lo ves como un amigo, no tienes que respetar. Es diferente, ¿lo veis? No tienes que respetar. El respeto es como una cosa que pone la mente porque no se fía de sí misma. Es decir, hay que respetar a los otros, hace falta una ética y una moral, porque y está bien que no se fíe en sí misma, porque la dualidad hace que nos ataquemos los unos a los otros. Entonces la ética cobra su sentido. Pero en el nuevo paradigma se trasciende la ética, porque se cambian los valores por un único valor, el de llevar el corazón al ego. Ese es el único valor. Entonces ya no tienes que pensar qué valor estás aplicando, ¿no? Fijaos en clase, vamos a trabajar el valor tal de la compasión, lo que sea. No, si tú estás en el corazón, ya tienes todos los valores. Entonces, esa forma de enseñar, de educar, lo que hace es quitar los obstáculos que hay en nuestro ego para que pueda florecer el corazón en él. Y a partir de ahí, en ese futuro al que nos encaminamos, al que amamos, no hace falta ni religiones, ni éticas, ni nada. Y todos los humanos alcanzamos la máxima belleza de ser humano, que es, como decía Pachadán, ser amigos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, vamos a avanzar porque debo ir muy mal de tiempo, ¿no? ¿Puedo tener hasta y media? ¿10 minutos más? Vamos a ver. Bueno, yo me he preguntado muchas veces cuál era la esencia de la educación, ¿no? Y llegué a esta conclusión, porque, fijaos, hay muchas corrientes alternativas en educación, pero si no tenemos un objetivo común, esencial, ¿cómo se van a acariciar las pieles? O sea, lo que se vive ahora en la educación alternativa es mucha separación. Los sistémicos, los de la Waldorf por otro lado, ¿no? Mucha autoridad. No, es que esto lo dijo Rudolf Steiner, esto funciona. Vamos a trabajar la creatividad a través de Rudolf Steiner. Perfecto, muy bien. ¿Y por qué seguís hablando de Rudolf Steiner? ¿Dónde está vuestra creatividad como maestros? ¿Por qué necesitáis una autoridad? Son las trampas de la dualidad, incluso el alternativo. La forma de honrar el nuevo paradigma es no tener que hablar de Rudolf Steiner, porque tú eres creativo, porque tú ya has ido mucho más lejos que Rudolf Steiner. Pero ¿qué se hace? Se cogen las técnicas y dice, vamos a enseñar creatividad a los niños. Pero somos incapaces de ser creativos con lo que Rudolf nos dijo, de traspasar sus propias leyes, sus propias normas, de ir más allá. Eso es ser creativo. No están fallando los maestros, es su educación en autoridades, en dualidad. No se dan cuenta. ¿Quieres honrar a tu maestro? Supéralo, mediante tu creatividad. Esa es la forma de honrarlo fuera del claustro materno. Dentro no, dentro es de forma de autoridad. Es decir, ojo con todo lo alternativo, porque no ha resuelto en general la educación en autoridades.
se recibe como una autoridad el conocimiento, entre maestros. El conocimiento es algo que se crea en clase, constante y continuamente. Y si el que ha creado un método dice, y tienes que poner este límite, dice, hombre, ¿y qué pasa si traspaso este límite? Es vital. Sacar vuestro adolescente, revelaros frente al conocimiento, incluso alternativo. También tenéis que revelaros. Probarlo primero con los límites, está bien, y luego cambiar algún límite, con espíritu científico. Y así honraréis a los maestros que crearon esas cosas alternativas. ¿Veis? La educación en autoridades nos está siempre tirando. Bueno, volvamos al Power. Entonces, aquí tenemos como una imagen musical, ¿no? Digamos, porque la esencia tiene que ser, la esencia que una a todo lo alternativo, a ese futuro de la educación, tiene que ser algo en lo que todos estén de acuerdo. Y por lo tanto tiene que ser poco concreto y muy esencial. Poco concreto y muy esencial. Porque igual que hay caminos al corazón, en sentido general en la humanidad, hay caminos al corazón en la educación. Habrá corrientes que son de esta forma alternativas, otras que serán de otra, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo podemos poner de acuerdo para a años vista, ¿no?, hacer un sistema educativo que sea de corazón, ¿no? Ahora, un sistema educativo que hiciesen ahora los maestros sería un desastre, porque los maestros no piensan igual, es un auténtico desastre. O sea, menos mal que hay alguien que hace un sistema educativo. Eso es muy importante, darse cuenta de esto. O sea, tenemos que prepararnos. Entonces tenemos que tener un horizonte común, todos los maestros, los educadores, ¿no? Yo propongo lanzando, pero podría ser otro, ¿no? Una definición de educación que estuviésemos todos de acuerdo, incluso los no alternativos, ¿no? Que sería esta de aquí. Educar en lo esencial es enseñar a celebrar el encuentro con uno mismo, con los demás y con la vida. Celebrar. Ese sería un objetivo esencial. El cómo lo hacemos sería el camino particular de cada corriente, ¿lo veis? Pero si tenemos una definición común, sea esta o la que sea, a la larga podremos tener un sistema educativo que todas esas corrientes alternativas estén integradas. Pero fijaos que todas tienen que llevar, toda corriente alternativa en educación tiene que llevar la magia de la semilla, que es renunciar a ser semilla para convertirse en planta. Entonces, si llegamos a un colectivo y no lo matamos para que siga creciendo, matamos su anterior etapa, nunca podremos crear un sistema educativo entre todos, de corazón. Es decir, yo entrego mi conocimiento sabiendo que ha de morir. Eso es la idea. Eso es la esencia de la vida. Por tanto, todos los que aplicáis cosas alternativas, miradlo de esta forma. Todos los límites son al final para traspasarlos. Dan contenido, son necesarios al principio, pero al final hay que traspasarlos. Uno traspasa el límite del claustro materno, si no se muere dentro. Eso es la educación en creatividad desde el corazón. Entonces, preparemos ya ese sistema educativo a 50 años vista. Igual no lo veremos. Y hay que prepararlo desde las bases. Yo os invito a juntaros y definir un centro esencial, para que cada uno luego, y desde ese centro esencial poneros de acuerdo, ¿lo veis? Es vital. Y ceder en los límites. Si no cedéis en los límites, estáis pidiendo a la administración lo que el mundo alternativo es incapaz de hacer. Hombre, es que la administración, pero si el mundo alternativo está dividido. Yo que viajo tanto, absolutamente dividido. Los sistémicos, los Waldorf, la escuela libre, la no sé qué, absolutamente dividido, porque no tienen un centro en común. Hace falta definir un centro en común, una dirección común, que todo el mundo estemos de acuerdo. Y hacer congresos, propongo hacer congresos en que se define una dirección común y se adhieran a ese congreso todos los que sientan esa misma dirección en común. ¿Lo veis? Un atractor, hace falta un atractor, una fuerza de gravedad. Y que todo el mundo entienda que tienen que matar la semilla para convertirse en planta. Que lo que ellos entregan para hacer una nueva educación será una parte que ni siquiera reconocerán probablemente. Pero ahí está la gracia, ahí está la auténtica humildad de servir a los demás, ser útil a los demás. No ser bueno, ser útil a los demás. Mirad, la bondad ya está en nuestro corazón, estamos obsesionados. El corazón ya tiene bondad, ya tiene amor.
Son los juegos de la dualidad, buscar la bondad. No, busca conectar con tu corazón. Y lo demás se te da por añadidura. Siente un pajarito. Bueno, me he puesto muy trascendental. Bueno, esto voy a pasar rápido porque esto de la educación en autoridades es como educamos, que hay también la alternativa. 5 minutos. Creo que esto ya lo expliqué la otra vez. Pues venga, paso. Bueno, aquí creo que lo expliqué la otra vez. Sé que no voy a repetir, paso. Esto es lo del claustro materno. ¿Veis? Ahora para que lo sintáis, es importante ver una imagen, lo que os explicaba antes, de forma adelantada. Estamos dentro de ese claustro materno. Si el ego no crece, fijaos, ¿qué dicen las tradiciones espirituales? Las tradiciones espirituales están hechas para Dualilandia. Claro. Por eso, yo que sé, cuando Buda nos habla del peligro de los deseos, claro, de los deseos en dualidad, porque vas en estado de necesidad. El ego te va a crear problemas, pero el nuevo paradigma no tiene ningún problema, porque son deseos y anhelos del corazón. No te van a crear problemas. El tercer deseo de la lámpara de Aladino, deshacer los 2 anteriores, viene por la dualidad, que no sabes ni lo que pides, el ego va en estado de necesidad, no sabes ni lo que pide. ¿Lo ves? O sea, el ego desempoderado, pidiendo deseos, se hace daño a sí mismo muchas veces, porque no tiene sabiduría. Falta conectar con su sabiduría. Bien, pues entonces esto es una cosa a sentir. Si sentís que vuestro ego se ahoga en la educación que habéis recibido, es que necesitáis salir fuera, necesitáis el parto. Y eso significa romper el cordón umbilical, el alimento con la familia y con la cultura. Dejar de ser súbditos y dependientes de la cultura y de la familia. Y reconocernos fuera de la madre, reconocer a la madre fuera. Entonces, viendo cómo es la cultura desde fuera, viendo cómo es la familia desde fuera, ahora tengo poder de cambiar las cosas, de poder ser creativo. Antes solo tengo el poder de adaptarme. Por eso yo me enfadaba mucho con los padres. ¿Y qué queréis que sean vuestros hijos? Y solo me decían cosas para adaptarse lo mejor posible a lo que hay. Digo, bueno, ¿y nunca habéis visto a vuestros hijos como personas que pueden cambiar el mundo? ¿Cómo es posible que no los veáis? Ningún padre amaba el futuro. Lo que querían es un buen sitio, un buen lugar, un enchufe. Lo que querían los padres era un enchufe para sus hijos. Claro, era demencial. Y así todos, y los maestros lo mismo. Yo me enfadaba, entraba en dualidad, claro. Entonces, se trata de parir, de salir fuera. Fijaos esta imagen qué bonita, que la madre tiene un espejo. Por lo tanto, va a ver el parto dentro del agua. ¿Ves que hay un espejo ahí en los pies? Va a ver a su hijo, la primera que lo va a ver. No lo va a ver el que lo saca, lo puede ver ella misma, ¿no? Pues os invito a sentir esto. ¿Os sentís enclaustrados en vuestra vida? ¿Os falta el aire? Pues es que vuestro ego ya es suficientemente grande y no puede estar sometido ni a la cultura ni a la familia. La dualidad nos dice, es que entonces no quieres a la familia y a la cultura. Te quiere hacer sentir culpable, para que no salgas. Pero está muy bien, porque es la forma de evaluar si el ego está empoderado o no. Si el ego no está empoderado, ya, sí, claro, esto está mal no querer. No. Nadie dice que no vas a amar a la familia y a la cultura, sino que la vas a amar desde fuera. Es muy diferente. Porque si no cambiamos las culturas y las familias, no habrá cambio en el mundo. Claro, tenemos que salir fuera a cambiarlas. Es vital. Pero la mente necesita un nutriente. Y ahora no es dentro de la madre, no es dentro de la tradición. Ese futuro ya está hecho en otras dimensiones y trae ideas fabulosas. Si buscamos solamente en la tradición, ¿para qué la necesitamos ahora? Para honrarla, amarla y punto de partida. El pie está apoyado en la tradición, ¿lo veis? Pero tenemos que dar el siguiente paso. Es evidente. Son los 3 tiempos que hablábamos antes. Bueno, ¿qué más? Entonces, claro, en este camino, el camino del ego al corazón, lo que buscamos es que el ego, por vez primera, se sienta él mismo, el dueño y creador de su propia vida. Eso es. Lo que hemos anhelado siempre, pero que la culpa nos impide. La culpa nos ata a la iglesia, la culpa nos ata a la familia, nos ata a la cultura. Tenemos que aprender a servir a todas estas cosas sin ser sus siervos. Es muy importante. Quedamos atrapados como una goma ahí, ¿no? La culpa es tremenda. La culpa hace que si hay varias hermanas en una familia, varios hermanos en una familia y una hermana, y la madre está enferma, es la hermana la que tiene, ¿no? Si no se siente culpable, según las tradiciones. Es decir, todo eso son programas dentro de nosotros. Y la dualidad nos hace confundirlo como un acto de amor, ¿no?
El amor que os invito es llevar el corazón al ego. Bueno, la repercusión social es que entonces educar de esta forma, educar fuera de la madre, nos llevará a los creativos culturales. Porque sin creativos culturales no podemos cambiar las culturas. Sin cambiar las culturas estamos condenados a la dualidad, a las guerras y los enfrentamientos. Mucho amor, todo lo que queráis, pero la semilla del enfrentamiento está en la propia tradición. La propia tradición lleva el enfrentamiento. La propia forma de pensar de la familia. Pero claro, insisto en esto, la honramos cambiándolo. Es un acto de amor. Esto no da tiempo a verlo, pero serían como una serie de aspectos que aportaría un creativo cultural, ¿no? Sí. Sí. Un minuto, sí, termino, es la última ya. Bueno, entonces os invito a ser, pues eso, a los maestros, a los padres, educadores de creativos culturales, ¿no? Entonces, todo se basa en conquistar una mirada, que es ver al otro como un astro con luz propia. Ver en el otro, más allá de sus programas, más allá de la dualidad, que hay una presencia, que hay una esencia, ¿no? Y si no despejamos nuestra mente de los obstáculos, no podremos verlo ni en nosotros ni en el otro, ¿no? Entonces, yo os invito pues a nacer, quien se sienta preparado, a nacer fuera de vuestra familia y fuera de vuestra cultura. ¿Sabéis una cosa? Desde fuera no hay enfrentamientos culturales ni enfrentamientos familiares, porque la perspectiva es otra, ¿no? Pero hay que romper el cordón umbilical. Esa es la clave. La trampa es esta, trampa entre comillas, trampa amorosa. El mismo cordón que nos ata es el que nos nutre. ¿Lo veis? Entonces, el ego empoderado tiene que aprender a alimentarse por él mismo y crear a personas libres, de verdad. Y uno no puede ser libre si sirve a alguien. Y eso también lleva a la idea de crear una auténtica democracia. No puede haber auténtica democracia sin personas libres, porque estamos sirviendo a otras cosas y estamos siempre en esos estados de necesidad del ego. Bueno, me gustaría ser Pachadhan ahora, porque os veo muy serios, muy serios, muy serios. Así que terminaré con un chiste de la dualidad que conté anoche, y así rompemos esta... Es un chiste espiritual de cómo funciona la dualidad, ¿no? Que está recogido por Anthony de Melo, os lo recomiendo mucho. Y cuenta lo siguiente. Estaban en Irlanda del Norte, en pleno conflicto allí, rezando 3 sacerdotes de 3 religiones diferentes. Entonces estaba el sacerdote católico diciendo: Dios mío, solo te pido una cosa, que estos protestantes salgan de Irlanda y nos dejen en paz. Solo te pido esto. Entonces llega al sacerdote protestante y dice: Dios mío, yo solo te pido una cosa, que estos católicos nos abandonen de una vez. Y llega el sacerdote, el rabino judío. ¿Y sabéis lo que dice? Dice: Dios mío, yo no te pido nada para mí mismo, sino que se cumpla el deseo de estos 2 hermanos. Esa es la dualidad. Gracias.